El quechua es sin duda uno de los idiomas ancestrales más importantes del mundo, pero si no se le presta una atención urgente, podría desaparecer. Según un reciente informe de la UNESCO, el quechua como idioma oriundo de las regiones andinas de Sudamérica podría estar junto al aymara en la lista de 2.500 idiomas en vías de extinción. Esto debería preocuparnos, debido a que un país sin idioma es un país sin lenguaje, y un país sin lenguaje como manera de comunicación es un país sin cultura. Entonces, ¿qué es? ¿De dónde proviene el quechua? ¿Quiénes lo hablan y a quiénes representa? El quechua es un idioma ancestral, es nuestro idioma, es una de las riquezas culturales de nuestro país. El quechua, no solamente tendríamos que decir el quechua, sino los quechuas, porque el quechua no es uno solo. Hay el quechua del Cusco, el quechua de Ayacucho, inclusive el quechua de la región norte de Chile, por ejemplo, o de la sur Colombia. El quechua es, como te digo, la cultura de entendimiento y de la unidad, de una diversidad que tenemos en el país. Sin embargo, para la congresista nacionalista Hilaria Supa, esta realidad refleja un problema más que evidente en nuestra sociedad. Yo soy de una comunidad muy pobre, que se llama Huayacocha, entonces es cercana a la ciudad. En esta comunidad los niños ya están, por ejemplo, como yo, que hablaron el castellano, ya no quieren ya hablar a sus hijos el quechua, sino más que todo el castellano. Entonces se va perdiendo, pues, ¿no? En esta generación ya se va a perder ya el idioma. ¿Y por qué la juventud no quiere estudiar el quechua? ¿Por qué la juventud no es culpa de la juventud, es de esta sociedad discriminante? Pero, ¿realmente le hemos perdido el interés a tan preciado tesoro heredado de nuestros antepasados los incas? ¿Será acaso un tema de presión social y discriminación producto de la globalización? Bueno, yo creo que la discriminación es censurable desde todo punto de vista, y la educación tiene este doble papel, por un lado de ser la actividad que se ve afectada por la discriminación, pero a su vez tiene el mecanismo, digamos, como para llevar a los alumnos a que aprendan a no discriminar. Pero ante toda esa coyuntura, la situación parece no tener quizá la mejor respuesta de los jóvenes. Bueno, ese es un tema cultural. Las personas que están conscientes que el idioma de la ciencia, la tecnología, el comercio, el turismo internacional es el inglés, tienden a tratar de incorporar el inglés a su bagaje, es natural. No necesariamente tiene que ser en contra del quechua, pero sí tiene sentido que la gente aspire a aprender inglés. La estudiosa de nuestro idioma ancestral es optimista y no cree que el quechua esté llegando a su fin. Cuando comenzó la migración de provincias hacia la capital por los problemas de terrorismo que todos conocemos, los jóvenes comenzaban a sentir un poco de vergüenza de su idioma materno. Y eso ha creado una imagen que se mantiene hasta ahora, pero en realidad ya no es así. Hoy por hoy los jóvenes valoran su idioma materno, su idioma ancestral. Es más, tenemos academias donde se aprende a hablar quechua, cosa que antes no había. Tenemos libros en quechua, traducciones de los clásicos universales en quechua. Tenemos escritores peruanos que publican en quechua. Entonces, yo no creo realmente que sea un idioma, como nos dicen nuestros amigos de UNESCO, que está en peligro de desaparecer. Y esas palabras alentadoras se transforman en frases sinceras que se traducen en algo sensato. Porque el quechua es un idioma muy dulce, el quechua es un idioma poético. Si los peruanos entendiéramos lo que se dice en quechua, estaríamos maravillados de su musicalidad, de su profundidad. Su opinión de la realidad quizá apoye la lucha del Estado por lograr que el quechua no quede en el olvido. Muchos dicen que el Estado no hace nada por revalorar el idioma quechua. Yo quiero decirles que se hace poco, se hacen esfuerzos,
Un ejemplo sencillo, los profesores que han entrado ya al programa de la carrera magisterial, en las zonas donde se habla quechua, parte del examen que dan es en quechua. Los profesores quechuahablantes ganan más que los profesores que no hablan quechua. Entonces, tampoco es que sea un idioma que lo tengamos olvidado. Que se puede hacer mucho más, por supuesto, siempre podemos hacer más. Y entre toda la ciudad y sus ruidos, sus calles con frases alienadas, encontramos a don Demetrio Tupac Yupanqui, heredero de una cultura milenaria. A él lo ubicamos como todos los días, enseñando a las futuras generaciones no solo el lenguaje del quechua, sino también la sangre peruana que lleva dentro. Y en todas sus palabras encontramos una profunda reflexión de lo que pasa actualmente. Es decir, el peruano no tiene cultura lingüística. El peruano no sabe realmente distinguir cuál es bueno y cuál es malo. En cambio, la gente extranjera tiene una cultura lingüística porque sabe apreciar que un idioma, aunque lo hablen muy pocos, es sumamente importante, porque es la expresión del pensamiento humano. Podremos saber entonces cuántas personas hablan, según su concepto, actualmente el quechua. Debe haber como algo de 30 millones de personas que hablan desde Colombia hasta casi Patagonia. En el Perú pasamos de 15 millones de personas que hablamos quechua. ¿Cuál es el origen del quechua? El origen del quechua es demasiado antiguo. Desde Caral ya se tiene nociones de quechua hasta nuestros días. Entonces quiere decir que el quechua es muy antiguo. Probablemente vino por el estrecho de Bering, ¿no es cierto? Del oriente, el idioma quechua, porque no tiene ningún parecido a las estructuras del quechua de los idiomas occidentales. ¿Acaso no nos damos cuenta que el quechua está presente en cada acción o palabra que realizamos? Sino, véalo usted mismo. Quiero más cancha. Cancha significa maíz tostado. Quiero ir a la cancha de fulbito. Quiero ir a un recinto abierto a jugar. Yo quiero un michi. Michi es gato. Cuando dicen quiero una yapa, significa quiero un aumento. Cuchi significa chancho. Por ejemplo, a mi enamorado le digo cuchi cuchi, que significa chanchito, pero de cariño nada más. ¿Esta diversidad rica en pasado, acaso ha llegado a tocar otros campos del mundo actual? Por eso, vayamos a otro lado de la realidad y una vez inmersos en el ámbito artístico, anclaremos en el mundo del cine. Un mundo donde las cosas tampoco son color de rosa. Es cierto que el cine peruano ha logrado dar grandes pasos en los últimos años, pero pocos cineastas salen del cine comercial para dedicarse a dirigir películas hechas con el verdadero hecho en Perú, es decir, habladas netamente en quechua. Por ello conversamos con Flaviano Quispe, un director de origen puneño, pero muy ligado al cine andino. Lo que yo pretendo es hacer con gente quechua hablante, que sepa hablar bien el quechua, y yo poder dirigir en quechua. Pero yo ya hice mis ensayos en esta película del que ya le he mencionado, de Buscando a Papá, pero ahora va a ser El Hijo del Viento. Yo ahí tengo detrás de cámaras dirigiendo en quechua, ¿no? Flaviano Quispe es testigo del cambio del que es protagonista Puno. No solo la globalización ha llegado a modificar la cultura ancestral andina, sino también su manera de expresión milenaria. Y es que quizá también por allá se esté extinguiendo el idioma. Esta indiferencia hace su presencia desde el Estado, quien como ente ejecutivo está más desentendido del cine que del idioma mismo, a pesar de que en la Constitución, en el artículo 48, dice lo siguiente: son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Y con todo lo bueno y lo malo de la globalización, Flaviano Quispe, conocido también como el Spielberg andino, tiene la esperanza de que la situación se torne favorable al medio local. Pero no solo el Estado debe educar, sino también es un deber de los medios y artistas peruanos. Yo diría que los medios de comunicación son los entes importantes en promover nuestro idioma, el quechua.
Hay muchos cantantes, hay muchos artistas, hay ahora cineastas que tratan de promover, pero no tienen acceso de comunicación. No difunden mucho nuestro idioma. Entonces aquí el papel fundamental que tienen son los medios de comunicación. Y ahora, ¿qué dirá el ciudadano de a pie? ¿Estará enterado de lo que pasa con el quechua? Una pequeña pregunta. Dime, ¿tú crees que el quechohablante se discrimina en el Perú? ¿A las personas que hablan quechua se les discrimina en el Perú? No. ¿Por qué razón? No, ¿por qué no? Porque es algo neto de nuestro país. ¿Hablas quechua? No. ¿Te gustaría aprender a hablar quechua? Claro. Y dime. Bueno, definitivamente ya no hay la práctica ancestral, ¿no? Se supone que debemos practicar el quechua, hablarlo, tener bastante orgullo de nuestras raíces. ¿Qué pasa acá en Lima? Todo el mundo que puedes pronunciar una palabra en quechua y ya te discriminan. ¿Por qué? Si nuestros orígenes son quechuas. ¿Sabes hablar algunas palabras? Ari, ¿Qué significa? ¿qué significa así? Sí, una pequeña pregunta, dime. ¿Tú crees que el quechua se está extinguiendo en el Perú? Sí, ¿Por qué razón? por la razón de que somos peruanos, no tenemos que estar aquí nosotros con nuestro mismo idioma y no debemos cambiar el idioma por el inglés. Lo mejor sería hablar con nuestro propio idioma y de los nativos. ¿Tú hablas quechua? No, ¿Te gustaría aprender? claro. Con todo lo que nos ofrece la tecnología, hoy en día es más fácil aprender un idioma. Para demostrarlo, lo invito a hacer lo siguiente. Vaya a una cabina de internet y digite una web que ofrezca búsquedas en quechua. ¿No me cree? Entonces, digite www.google.com.p. Revise la versión en quechua, lo sorprenderá. Luego, si pasa por una librería, busque El Quijote, La Ilíada y la Odisea y hasta la misma Constitución peruana, pero ojo, en quechua. Vaya a su discotienda o solotienda favorita y compre música en quechua, que sí existe. Y por último, encienda su televisor y contemple al narrador de noticias dándole un afectuoso saludo con noticias incluidas en quechua. Ayiyanchu perumantas. Kusiya hamuchis kai wiyaykuyman. Kai mi musuh wiyaykuy. Rimapin rimas mayu rikurin yapa muyukuna taitan kapakainin raiku. No se preocupe, no son fallas técnicas, pero de que será posible, lo será. ¿Lo ha pensado? Entonces, ahora, valore lo suyo, aprenda quechua y sienta lo que los incas, cuando eran los amos y señores de casi todo el continente y solo hablando quechua. Siéntase más peruano y diga con orgullo, Causachum Perú.